Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es William Alexander Chacón Ruiz. Estudio Ingeniería de Sistemas, voy en quinto semestre. Hoy les vengo a hablar sobre el sistema operativo Android. ¿Qué es Android? Bueno, Android es básicamente un sistema operativo desarrollado únicamente para dispositivos móviles y ahora está en las tablets. Entonces, como ahorita vamos a indagar, eh, entonces les voy a mostrar las características que tiene cada sistema operativo y en qué se basa. Bueno, primero que es un sistema operativo, como ya les dije, para dispositivos móviles desarrollado por Google. Este es un sistema operativo basado en kernel de Linux y estuvieron asociados con otros códigos libres, de código abierto, diciendo así. Fue diseñado para teléfonos con pantalla táctil, para teléfonos inteligentes, tablets, relojes inteligentes, que ahorita ya los vemos bastante, automóviles, que digamos un carro requiera una conectividad mediante Bluetooth o algún otro dispositivo, entonces ya los podemos encontrar. O cuando no sé, están en el carro, miran en el panel, tienen un televisorcito pequeño, ven una parte que diga donde dice escoger la música, el mapa, o sea, como su GPS. Eso es Linux, eso es lo que viene con el software Linux, el kernel de Linux, y viene con el software de Android. Igualmente para televisores, para el que no sabía, sí, ahora hay para televisores también sistemas operativos de Android. Bueno, la arquitectura de Android es basada básicamente en las aplicaciones, que su interfaz ya la conocemos, que es donde tenemos el home, que es la ventana inicial donde ahora ponemos las aplicaciones para tener un acceso rápido, los contactos, el phone, que es para llamar, para las llamadas, y browser, que es el buscador. Entonces tenemos las aplicaciones del firewall, que son los paquetes que se necesitan para que este sistema operativo funcione, las librerías donde se guardan el código de Android. También así tenemos como el Linux de kernel, que en sí es donde vienen todas las funcionalidades del equipo. Así como podemos ver en la diapositiva, está los drivers, que es la de la pantalla, la de la cámara, la del Bluetooth. O sea, cada vez que necesitamos una funcionalidad, pues nos lleva directamente al kernel. Entonces, digamos, no, quiero abrir Wi-Fi, pues abrimos Wi-Fi, pero él internamente recoge ese driver de Wi-Fi y lo que hace es incorporarlo para que pueda tener esa compatibilidad y así pueda buscar ¿qué? Los dispositivos. Bueno, como ya ahora vamos a la parte de las versiones que tenía Android. Android tuvo bastantes versiones, como podemos ver en las diapositivas, le pegué todos los iconos, todas las versiones que tiene este sistema operativo. Entonces, cada sistema operativo fue avanzando, fue dando su mejora. O sea, pueden haber, digamos, un ejemplo, hubo un Android un 1.1, pero puede haber un 1.1.0, diciendo así, pero en sí solo se basan en mejoras, como fallas. O sea, digamos en el 1.1 hubo una falla, entonces el 1.1.0 lo que hace ya es arreglar esa falla. Entonces, ahorita más adelante les voy explicando a medida que va avanzando la presentación. Entonces, comenzamos con Android Apple Pie, que es la versión 1.0. Ahí sí fue como comenzamos. Entonces, la fecha de lanzamiento fue el 23 de septiembre del 2008. Ya tampoco fue tan lejos, pero entonces, digamos, en sus características, entonces incorporó un market, que es el como ahora conocemos como la Play Store, pero en sus tiempos ya lo pusieron como Android Market. Entonces, en ella ya podían descargar las aplicaciones. Entonces, en esta ya contaba con los servicios de Google, como antes les dije, ya. Entonces, Android tuvo vinculación con Google, con que entonces él ya podía integrar sus aplicaciones de Google en este sistema operativo.
Entonces ya tenía, la siguiente ya es mensajería, ya se pueden enviar mensajes de texto. Y así también tenía reproducción multimedia. Entonces ya se podía, tenía audio, video, conectividad. Digamos que era muy básico. Muy básico me refiero a, tenía Wi-Fi, Bluetooth. Entonces las versiones de en esos tiempos no eran muy altas que digamos. No es como ahora que tenemos Bluetooth 5.0 si no me equivoco. Entonces ya así fue avanzando. Em, tenía configuración personal del celular, digamos que en esta parte era como más en temas como fondo de pantalla, como una canción de escoger de ringtone y así. Y agrupar aplicaciones en una sola carpeta, digamos, para que no tuviera llena la ventana, no estuviera llena de aplicaciones, entonces estas las podía guardar en una sola carpeta. ¿Listo? Entonces es muy curioso que Android en todas sus versiones, hago un paréntesis, en todas sus versiones todas las asemejó con comida. Entonces, digamos, en esta la asemejó con un pie, o sea, una tarta. Entonces voy a explicarles de qué se enfocaron para darles el nombre. ¿Listo? Entonces, aquí pasamos a la versión 1.1. Entonces, ya la 1.1 ya quiere decir que hubieron mejoras, hubieron ciertas mejoras, o hubieron más características aparte de las que hubieron en la 1.0. Entonces, esta se fue lanzada el 9 de febrero del 2009, como pueden ver. Entonces, como se pueden dar cuenta, el A1.0 fue sacada el 23 de septiembre del 2018. Entonces, aquí, de septiembre, pasaron 5 meses después y sacaron la 1.1. Entonces, ya que fue el 9 de febrero de 2009, las características que más destacaron en esta versión fue la habilidad de mostrar y esconder el marcador de llamadas. Quiere decir que cuando uno llamaba, cuando llamábamos, entonces él sale con los marcadores, del 1 al 9 asterisco, cero y numeral. Entonces esa barra se podía esconder. Ya cambió esa tonalidad y la posibilidad de guardar los puntos en los mensajes. O sea, puntos quiere decir alguna foto, algún audio. A eso se refería con los adjuntos. Y digamos que hubieron varias mejoras, más que todo como en la tienda, o sea, mejoras me refiero a si de un momento a otro la tienda se empezaba a cerrar. Entonces, digamos, en la siguiente versión ya había una mejora que corregía esa falla. Entonces, listo. Entonces, la 1.1 se llamaba Banana Bread. Entonces, en sí, no hubo un logo, no hubo un logo de por sí, sino que no hubo un logo oficial, decían así. Entonces, pero en sí eran como unos bananitos. Entonces es muy raro. Entonces vamos a la siguiente. Android Cupcake, la versión 1.5. Entonces como se pueden ver, vamos a mover la cámara aquí un poquito. Listo. Entonces en esta tenía ya un pastelito. Entonces su fecha de lanzamiento fue el 27 de abril del 2009. Fue basado en correcciones de interfaz de usuario. La basaron más que todo, o sea, quisieron cambiar más el entorno gráfico y cómo lo ve el cliente. Listo, entonces en sus características decimos que soporta para teclados virtuales junto con predicción de texto y diccionario de usuario. Esto va en como de que uno escribe algo, digamos, uno escribe hola, ¿cómo estás? Entonces uno al escribir hola, en la parte de arriba ya le dice el cómo estás. Entonces eso quiere decir que esas son las famosas predicciones que nos están mencionando. Y así como el diccionario de usuario, que digamos que ya es conocer un poco más el léxico, bueno, la ortografía y cómo digita el usuario, cómo digita el teclado, entonces el teclado en sí se va acostumbrando. Tenemos, aparecen los widgets digamos que no sé si ya los conocen o si los han visto, diría que sí, pero son unas ventanas grandes, bueno, bueno, no son ventanas grandes, sino son iconos. Son similares a los iconos, pero estos son más un poco gráficos. O sea, por ejemplo, el reloj, digamos, ya no lo veríamos como un reloj normal, sino veríamos una imagen grandecita donde dice la hora, la fecha, sale una nube con un sol, dependiendo del clima, diciéndolo así. Esos son los famosos widgets.
Entonces son como interacciones que uno puede tener en la aplicación sin necesidad de abrirla. También tenemos el cambio de formatos de video como los MPG y RGB. Digamos, cambiaron también la autosincronización de Bluetooth. Entonces digamos que para esta creo que creería, bueno, creería no, sino diría que el Bluetooth ya cuando tú ya tienes un dispositivo conectado, entonces tú apagas el Bluetooth y al volverlo a encender, él ya debería reconocerlo automáticamente. A eso se refería con autosincronización de Bluetooth. Decía, en el navegador web ya se podía copiar y pegar. Bueno, eso sí ya fue una añadidura. Opción de autorrotación, la autorrotación de la pantalla, que la veíamos vertical y ahora ya la podemos cambiar a horizontal. Listo. Segundo, listo. Tenemos la opción subir videos a YouTube y fotos en Picasa. Resulta que en sus tiempos, en sus inicios de Android, él tenía una famosa aplicación de fotos que se llama Picasa. Y en esas Picasa podías ver fotos. Se podía ver la galería, podía ver qué fotos habían tomado, qué fotos tenía y todo eso. Listo, entonces pasamos a la siguiente que es Android Donut. Esta se basa en una dona verde, no sé por qué, que es la versión 1.6. Su fecha de lanzamiento fue el 15 de septiembre del 2009. Como se pueden dar cuenta, creo que hubieron tres versiones en el mismo año, que fue la 1.1, 1.5 y la 1.6. Y va otra. Entonces, bueno, fue basada en el 15 de septiembre del 2009. Su actualización llegó con muchas características que entre ellas se los voy a mencionar, que es la búsqueda de texto y voz, que ya no había necesidad de escribir YouTube, sino uno ya solo habilitaba el micrófono, solo decía abrir YouTube, y entonces él automáticamente ya abría, abría la aplicación, o para un mensaje de texto también, igualmente se podía hacer lo mismo. Entonces ya tenía un rápido acceso a la cámara, mejor velocidad de búsqueda, ya era mucho más rápido. Facilidad de búsqueda de aplicaciones en la tienda. Digamos que aquí ya se enfocaron un poco más. Hubieron mejoras, como se pueden dar cuenta. Entonces ya a medida ya fueron evolucionando de por sí. Incluir contenido en los resultados de búsqueda. Digamos en la búsqueda para con respecto a aplicaciones o ya navegar por internet. Entonces, si permiten la aplicación de fotos, seleccionar varias imágenes y eliminarlas. Digamos, eso ya fue una mejora grandísima. O sea, digamos que antes le tocaba eliminar una por una. O sea, tocaba seleccionarla. Entonces ahora ya permite varias y es mucho mejor. Entonces seguimos con Android y Claire 2.0 y 2.1. Y Claire, si no me equivoco, creo, es como una torta grandísima. Bueno, como pueden ver en la imagen. Es que no tengo el nombre. Tenía acá el nombre del, del ¿qué? De la figurita, pero no lo tengo. No me acuerdo. Entonces, sí que. No, igual. Entonces, su fecha de lanzamiento fue el 26 de octubre del 2009. Las características que más caracterizaron esta versión fue que permite agregar múltiples cuentas a Gmail. Ya, eso fue una mejora muy buena. Ya subió su Bluetooth a 2.1, fue una actualización. Ahora tocar una foto en un contacto. Eso es más que todo en la opción de contactos. Digamos, en contactos ya tenían en sus tiempos pasados había una cuenta que se sincronizaba los contactos y de una los pasaba a la lista de contactos. Tenías unos contactos en el correo y se pasaban ahí a la lista de contactos. Y resulta que junto a su lista de contactos venía con la foto. Entonces tú abrías la foto y en ella aparecía toda la información del contacto. Entonces ahí igualmente ya en esta versión ya aparecía si usted lo quería llamar, si quería enviar un mensaje o un correo electrónico. Entonces ya tenía varias opciones. También se podían guardar mensajes de texto y eliminar automáticamente. Esto era para, digamos, mitigar
que se llenaran espacios esos teléfonos, ya que recordemos que en sus tiempos, o sea, en el 2009 teníamos teléfonos que básicamente su memoria interna era muy limitada. O sea, no es como ahora que tenemos una memoria de 128 gigas y uno dice, ¿y en qué los voy a llenar? En cambio, en esos tiempos uno ya decía, tengo un ejemplo, tengo 8 gigas y entonces a uno le tocaba mirar si borrar, cuando se llenaba la memoria, no sabes si llenar, si eliminar fotos, eliminar videos, eliminar aplicaciones. Entonces eso fue un problema, no, no, ni el tenaz. Entonces en ellos estaban los mensajes de texto, ellos también ocupaban espacio. Entonces para eso pues también decidieron eliminar los mensajes que ya tuvieran un tiempo, digamos en 30 días, y después pasados los 30 días ese mensaje se eliminaba automáticamente. Y así pasaba. Entonces ya teníamos mejoras en la cámara, opciones de cámara, que era el enfoque, zoom y los efectos. Mejor velocidad del teclado virtual y las sugerencias. Entonces también se agregan fondos de pantalla animados, los famosos GIF, ya podríamos tener fondos en movimiento. Y una nota que en la actualización del 2.0 al 2.1 se realizaron correcciones de errores refiriéndose a conexiones en Bluetooth, que digamos se desconecta solo, o sea, estando el dispositivo ahí, se desconecta solo, esas mejoras, esas correcciones de errores, digo, fallas en la cámara, digamos en los enfoques, digamos también hizo correcciones la 2.1, entre otras más. Listo, entonces pasemos a la siguiente. Entonces sigue el Android Froyo. Froyo es como un helado. Se me hacía que era como un helado. Les digo que no voy a dejar con la duda. Entonces, mientras tanto, ese fue lanzado en el 20 de mayo del 2010. Entonces, como se dan cuenta, ya vamos avanzando, ya vamos 10 años, hace 10 años ya. Bueno, ya un poquito más. Entonces, en esta actualización mejoró la velocidad de memoria, o sea, de memoria interna y rendimiento. Aquí es donde ya se integra JavaScript de Chrome, ya comienza a incorporarse un poco más las aplicaciones de Google. Entonces, en ella comenzaría a incorporarse Google Chrome, famosísimo. Tenemos eh, mejoras en las aplicaciones de accesos directos. Entonces, bastante bueno. Digamos que ya no es con respecto a las aplicaciones, creo que se bloqueaban, pero era por lo mismo la capacidad. Entonces se demoraban bastante. O de pronto decía cámara, pero no aparecía el icono de cámara, diciéndolo así. Entonces ya comenzaba a fallar. Y era solo el acceso directo. Entonces a esto se refiere con las mejoras en las aplicaciones. Funcionalidades de red por USB y Wi-Fi. Ahora se permitía, en esta actualización ya se permitía, digamos, conectarse. No tenía, digamos, un ejemplo, no tienes internet, simplemente conectas el dispositivo al computador y habilitas una opción en el dispositivo donde podías implementar la conexión de internet mediante el dispositivo. Entonces la opción para deshabilitar acceso a datos por red móvil también se pudo realizar. Eh, también estuvo el soporte. Soporte es como un mantenimiento para contraseñas numéricas y alfanuméricas. Entonces esto fue muy bueno porque digamos la gente se acostumbró a utilizar contraseñas muy básicas. Sí. Y entonces utilizaron contraseñas muy fáciles. Digamos, en ese tiempo hubieron contraseñas, digamos, de que 4 dígitos. Entonces ahora ya decía, no, tienen que digitar una contraseña que sea numérica o alfanumérica. Entonces, numéricas de cierta capacidad, o sea, ya no podía ser tan fácil. Y alfanuméricas que hubiera letras y números. Ya había soporte para Adobe Flash y permitía eh, una mejor vista a la galería. Digamos que aquí ya va cambiando más la interfaz como vamos viendo. Entonces vamos a la siguiente.
Entonces sigue Android Gingerbread, que es en la versión 2.3. Su fecha de lanzamiento fue el 6 de diciembre del 2010. Sus características, o sea, como pueden, Gingerbread es una galletita de chocolate en forma de muñequito. Las características de este sistema operativo, de esta versión, es que mejoró su interfaz de usuario con mejor velocidad. O sea, digamos que en las versiones anteriores podía tener, o sea, así como uno dice, que sirve tener una buena pantalla si igual tiene un bajo rendimiento. No se va a disfrutar de la misma manera. Entonces, por eso ellos quisieron implementar en esta versión, quisieron implementar una mejor interfaz de usuario, mejorando aún así su velocidad, para que sea mucho más rápido a la hora de la detección cliente del teléfono. Cambiaron los tamaños de iconos en la pantalla. Ya no teníamos un icono chiquito, pequeño, de unos 2x2, sino ya podemos expandirle a un 4x4, 6x6, dependiendo del usuario que tan grande quería tener el icono. Y se incorporó la funcionalidad del NFC. Digamos que esto va dependiendo del dispositivo, porque recordemos que igual no todos los dispositivos tienen esta funcionalidad de NFC. Entonces yo creo que esto es para unos equipos en específico. También tenía efectos de audio quiere decir opciones del sonido, así como el ecualizador y la virtualización de audífonos y aumento de bajos. ¿Listo? También hubo facilidad en el gestor de descargas, permitiendo una búsqueda más fácil y rápida. Mejoras en el administrador de energía. Digamos que esto es bueno porque, como sabemos que entre más se enfoca en la interfaz del usuario, va a consumir mucho más recursos, así como la memoria RAM, la memoria, el disco duro, el disco duro no, sino la memoria de almacenamiento y, y el procesador, que el procesador es bastante importante. Entonces, va en una de esas. Y el soporte para el giroscopio. ¿Listo? Volvemos a Android Honeycomb, que es la versión 3.0. Como pueden ver, para esta versión es una abejita de color azul. Entonces, su fecha de lanzamiento fue el 22 de febrero de 2011. Eh, fue, fue, fue una versión únicamente, o sea, se les va a hacer muy raro si esta versión la van a encontrar en teléfono móvil. Creo que no la van a encontrar porque esta versión fue únicamente para tablets y televisores. Entonces, la primera tablet que tuvo este sistema operativo fue una Motorola Zoom. Es bastante interesante. Eh, entonces, en ella las características que tenía la tablet era la mejor visualización con pistas holográficas. Digamos que la tablet era grande, entonces tenía dos barras. Resulta que los botones de navegación iban en la parte izquierda y en la parte derecha, inferior derecha, únicamente estaba la hora, si no me equivoco, estaba así. Entonces, digamos, aquí ya venía la barra de sistemas con acceso a notificaciones. O sea, al fin aparecieron unas notificaciones donde nosotros cogíamos el dispositivo y le hacíamos hacia arriba y bajaba toda la barra de notificaciones. Entonces, al fin ya tuvimos esa actualización en esta versión, pero fue patentada únicamente para tablets. También se añadió la barra de acción, que es el acceso a navegación y widgets y otros dispositivos de contenido en la parte superior de la pantalla. Digamos que ya era un poquito más, ya podíamos ahí sí interactuar más con el dispositivo, ya era mucho más amigable, era mucho más fácil, ya podíamos tener muchas más opciones de personalización, diciéndolo así. Em, También tenía opciones de multitarea. Multitarea quiere decir que podíamos hacer varias cosas a la vez. Podíamos, digamos, estar en un blog de notas, diciéndolo así, en la tablet. Y aparte, digamos, podíamos estar escuchando música. Podíamos hacer varias cosas a la vez. También teníamos un soporte para el video chat por Google Talk. Entonces ya como se pueden dar cuenta, ya Google ya se metió con Android ya más a fondo. Y por último, una característica fue la conectividad de Wi-Fi
estando la pantalla apagada. Eso no están las versiones anteriores, ya que cuando estaba conectado al Wi-Fi, pero cuando apagabas el dispositivo, o sea, lo ponías en modo hibernación, él desactivaba automáticamente su Wi-Fi. Y entonces eso era horrible porque tú no sabías cuando te llegaba un mensaje o cuando o no se podía navegar bien. Tenías que conectar después la pantalla y tenías que encender la pantalla y esperar a que conectara el Wi-Fi. Y ya. Entonces tenaz. Bueno, seguimos con Android Ice Cream Sandwich, que es la versión 4.0. Su fecha de lanzamiento fue el 12 de octubre del 2011. Eh, para, para este sistema operativo, el celular ya tenía que tener las mejores características. O sea, refiriéndome que el equipo ya no podía ser, digamos, de 512 megas. ¿Sí? El equipo va a pedir muchísimo más. Va a pedir muchísimo más. ¿Por qué? Porque en esta versión venía enfocado bastante en la interfaz de usuario, o sea que iba a consumir mucho más recursos. Entonces ya les mencioné las características para que se den cuenta el por qué está pidiendo muchos más recursos. Entonces, la primera es se pueden organizar los widgets como aplicaciones. ¿Listo? Entonces, ahora es más fácil crear carpetas y añadir aplicaciones con solo arrastrar y soltar. Resulta que antes también se podía, pero antes era más complicado porque tenías que sostener el archivo, darle en donde quería añadirla. Digamos, tengo la aplicación de Facebook, Facebook la quiero añadir en la carpeta, tal, pero no se podía arrastrar y soltar como se puede en esta versión. Entonces ya es más interactivo, ya es más fácil y rápido. Tenemos el acceder a aplicaciones desde la pantalla de bloqueo, pero eso es lo bueno, que estas también las personalizables. Creo, es así, que me parece que no eran personalizables, solo teníamos las de teléfono, mensajes, chat, llamadas, contactos, mensajes y navegación web. Pero entonces igualmente podíamos utilizarlas mientras el dispositivo estuviera conectado. Entonces teníamos un lanzador personalizable, quiere decir que podíamos utilizar se me olvidó, un software, podemos utilizar un software pero no es un root, sino es una aplicación que simula ese software, ese, ese launcher, diciéndolo así. Entonces ya teníamos opción de capturas de pantalla, navegador web con pestañas que fue añadido a Google Chrome, que ya no podíamos trabajar en una pestaña y en esa misma pestaña entrar a otra página, sino ya podemos tener una página, abrir otra pestaña con otra página diferente y así sucesivamente. Entonces ya era mucho más fácil, era mucho más rápido. Ven, por eso ya se están dando cuenta que está pidiendo mucho más requerimientos. O sea, eso quiere decir que, digamos, un ejemplo, si tú abres unas tres pestañas en Google Chrome, eso aún así está consumiendo recursos, aunque ustedes no lo crean. Entonces, ustedes salen de Google Chrome, igualmente esas tres pestañas están ahí. Eso no se van a ir. Entonces, pero eso aún así está permitiendo que, que consuma recursos. Entonces, siguiente es la aceleración de interfaz de usuario. Ahora es mucho más rápida. Es mucho más rápido acceder a las aplicaciones, a la configuración, a donde quiera el usuario. Entonces ya tenía un editor de fotos integrado, entonces, entonces de por sí también muy bueno. Y restricción de datos, que es cuando se va acercando al límite, digamos, tú tienes un plan de 2 gigas, cuando vayas en 1 giga y 1,30, él te va a lanzar una alerta diciendo, hey, estás gastando tantos datos, eh, ten cuidado, ¿sí? O empieza a decir límites de datos. Entonces uno ahí por instinto pues, dice, ah, bueno, listo. Entonces esa fue una de las actualizaciones que sacó la versión 4.0 de Android. Vamos con la siguiente, con la Android Jelly Bean, la versión 4.1. Su fecha de lanzamiento fue el 30 de junio del 2012. Fue enfocado con más a la funcionalidad del usuario y rendimiento.
de la interfaz. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que en las características, obviamente la primera es interfaz de usuario más fluida, mucho más rápida y mucho más, diciéndolo así, mucho más bonita. O sea, que usted vea la pantalla y uno dice, wow, qué pantalla tan genial. Entonces, va, mejoras en accesibilidad, que son los usuarios del Talbot. Entonces, son para personas ya discapacitadas, o sea, digamos que faltan de escucha, de vista, que son daltónicos, etcétera. Desactivar las notificaciones de una aplicación específica. Esto fue una actualización muy buena. Digamos que cuando no necesitemos, estamos en una reunión, estamos ocupados, no quiero que me interrumpan con las notificaciones, simplemente uno va a la configuración, habilita es como no molestar en una versión actual. Pero en estos tiempos se llama activar notificación. Entonces ya ahorita más adelante les hablaré de esa opción. Entonces ya la siguiente es instalar otros launchers sin necesidad de rootearlos. A esto me refería con el anterior. Entonces ya podíamos utilizar otros launchers diferentes, no necesariamente de Android, sino que teníamos Android y encima podíamos instalar otro launcher diferente. Era mucho más personalizable, de hecho. Muy bacán. Dictado por voz offline. Ya podíamos descargar las funcionalidades. Y por último, ya las mejoras de la cámara, en búsquedas y ya entre otras. Ya fueron muchas mejoras. Entonces, digamos, no añadí las mejoras como el 4.1.0, 4.1.2, porque en sí se basan es más que todo en mejoras y correcciones de errores. Entonces, en sí no las añadí, sino solo les escribí las características importantes que tenía cada versión. Entonces, igualmente las mejoras y las correcciones de errores las voy diciendo cuando les voy diciendo las características. Entonces, aquí, como se pone en la cuenta de la 4.1, pasamos a la 4.4. Quiere decir que la 4.2.3 fueron únicamente correcciones de errores de las características y mejoras. Y mejoras, o sea, muy mínimas. Entonces, en la Android KitKat, esta versión se basaron, el KitKat, como ya lo conocen, es una chocolatina de Nestlé, de ahí sacaron el nombre. Entonces, su fecha de lanzamiento fue el 31 de octubre de 2013. Sus características son, las barras de navegación y estados son transparentes. Digamos que antes el teléfono era completo. Entonces, quiere decir, ahí estaba el teléfono y en la parte de abajo estaban los iconos. ¿Sí? En la pantalla no había nada. O sea, la pantalla era completa. Pero él tenía unos iconos que eran el de retroceder, el de home y el de multitarea. Pero en esta, digamos que ya decidieron ocupar ya toda la pantalla y los iconos ya se incorporaban en la LCD, en la LCD, sí, en la pantalla táctil. Mm, entonces lo que hacía era cuando no se utilizaba, ella automáticamente se escondía. Entonces ya cuando lo utilizábamos, solo creo que seleccionábamos hacia arriba un poquito, tocábamos hacia arriba y ella salía automáticamente. Entonces esa fue una actualización que hizo la KitKat. La siguiente era un nuevo marco de transiciones y efectos visuales. Como siempre, todas las versiones se están dando cuenta que se enfocan bastante en, en los efectos, en la apariencia física del teléfono no sino el sistema operativo, el cómo se ve, ya que se dan cuenta que el cliente se basa mucho en cómo se ve el teléfono. Em, entonces, la última característica es el desactivado el acceso a las estadísticas de batería con respecto a aplicaciones de terceros. Digamos que en esos tiempos ya, como ya pueden ver, los teléfonos fueron avanzando, ya, pero aún así las actualizaciones empezaron a pedir muchísimos más recursos, lo que es batería, memoria RAM y procesador. Entonces, esas tres. Entonces resulta que si había una aplicación que consumía demasiada batería, pues solamente el equipo se iba a descargar en cuestión de nada. Entonces lo que hacía esta opción era usted seleccionar la aplicación que no quiere que se abra, a menos que usted lo desee, desactivarla para que no consumiera batería
o recursos, diciendo así. Bueno, seguimos con la Android Lollipop, la 5.0. La Lollipop se refería a la chupeta. En esta versión, su fecha de lanzamiento fue el 3 de noviembre de 2014. Ya nos quedan 6 años para llegar a la versión actual. Sus características es en la pantalla de mejora su imagen teniendo colores más vivos. Digamos que aquí se puede utilizar eh, imágenes, imágenes más claras. A eso hacía referencia, que ya se podía ver muchos más nitidez. Entonces, mm, también teníamos el responder mensajes aun cuando pues, el dispositivo estaba bloqueado. Esto, esto era muy cansón en versiones anteriores que llamaban y primero tenía que desbloquear el teléfono. Después de desbloquear el teléfono, así sí podía llamar. Ahí sí podía contestar. Entonces tampoco, entonces se puede imaginar uno llamando, que lo estén llamando y usted escuche como a los 30 segundos y ya cuando saque y vaya y desbloquee, resulta que ya colgaron. No, es tenaz. Entonces esta fue una, una actualización muy buena y muy funcional. La siguiente es ocultar el contenido cuando está bloqueado el celular. Eso que va en la parte de notificaciones. Digamos porque en las notificaciones llegaba un mensaje y tú con solo verlo le hacías hacia abajo y puedes ver el mensaje. Entonces ya en esta opción tú se puede escoger si lo quiere bloquear o si lo quiere seguir viendo. Entonces así en sencillo. Entonces se incorporó también la modo ahorro de energía. Ya se van dando cuenta que ya se van enfocando también en la batería. Se van dando cuenta que a medida que van avanzando los sistemas operativos se están consumiendo mucho más. Entonces por eso añadieron modo ahorro de batería. Pero este creo que iba enfocado como a cuando tenías un 15%. Entonces, cuando llevan un 15% resulta que él se descarga, se comienza a decir, te queda 15%, entonces imagínense, usted está en la calle y dice, no, ¿qué hago? Entonces, más bien, habilita el modo de ahorro de energía y lo que hace, ahorro de batería, y lo que hace es restringir aplicaciones, restringir notificaciones, digamos, ya no le van a llegar notificaciones tan seguido, sino que va a bajar el brillo, va a bajar características del teléfono, con tal de que tenga más energía, diciéndolo así. Entonces también teníamos que la siguiente edad de los botones de la barra de navegación ahora son figuras geométricas. Bueno, esto cambió bastante. Antes eran todas circulares, era una flechita era como una casita, diciéndolo así, y eran dos cuadritos, que era la de multitarea. Ahora cambiaron y ahora la de retroceder era un triángulo, la de home era un círculo y la multitarea era un cuadrado, un rectángulo. Espérame un segundo, porque si no se me muere el celular, ya no les podría explicar más. Entonces, esa actualización fue más de interfaz. O sea, digamos que ya con que uno solo llegue y vea las notificaciones y diga, ya no aparecen las de antes, sino ahora son figuras geométricas. Es muy interesante. Bueno, también tenemos la de barra notificaciones junto con configuración de tareas desplegables. Entonces ya en esta parte ya podemos responder, es que yo no me acuerdo si es esta versión o en la que sigue, se pueden responder los mensajes. Pero entonces podríamos tener configuraciones como que si queremos seguir viendo las notificaciones, si las queremos bloquear. Era más que todo en eso. Entonces, perdón. Listo. Entonces, como se van dando cuenta, son configuraciones muy visuales más que todo. Entonces, seguimos con. Estábamos en la que no, en la Lollipop. Entonces, ya lo de las notificaciones, configuración de tareas desplegables, ya. Eso fue una actualización también muy buena.
Y la siguiente, la última, que se pueden guardar aplicaciones en la memoria CD. Esto quiere decir que, digamos, es una cuestión de memoria más que todo. Si, digamos, en la CD nosotros podíamos guardar, eran aplicaciones específicas, digamos, no podíamos coger llamadas y guardarlas en la CD, no se podía. Solo, o sea, pero ya si queríamos pasar Facebook a la CD, ya ahí sí podíamos. Esto lo hacían más que todo para minimizar la memoria de almacenamiento del teléfono, para que no se saturara tanto en memoria. Y pues el cliente pudiera disfrutar más aplicaciones. Entonces por eso se hizo. Seguimos con Android Marshmallow, que es la 6.0. Su fecha de lanzamiento fue el 5 de octubre del 2015. Mm, en ella venía con un administrador de permisos en las aplicaciones. Aquí fue donde comenzaron a ir como más permisos de privacidad hacia el usuario, refiriéndome a que, por ejemplo, no sé, yo imagino que si lo han visto, que ustedes instalan una aplicación y antes de que se ejecute la aplicación, él le pide permisos. O sea, le pide permisos de llamada, de video, de micrófono, de cámara. Todos esos permisos se añadieron en esta versión. De aquí partieron esos permisos de usuario. Entonces de ahí ya comenzaron con la privacidad al usuario. Entonces la siguiente es, se puede realizar restauración y copias de seguridad. Ya, ya podíamos estar más seguros. Entonces soporte para huellas dactilares. Esto igualmente como le dije en una versión anterior de NFC. Esto iba para una cierta versión de equipos en específicos que ya tenían con función de sensor de huella. Sigue la mejora en pantalla de bloqueo, modo silencio y modo prioridad. Estos son configuraciones que digamos modo silencio, que no creo que nadie me moleste, que no suene el teléfono para nada, que no suene y que no vibre. Y el modo de prioridad es cuando tú desactivas aplicaciones, digamos lo dejas en modo, basándome en la actualidad, lo dejas en modo no molestar, pero dejas lo dejas en una opción de prioridad. Y en la prioridad te dice, bueno, ¿qué aplicaciones quieres que dejes como prioridad? Entonces tú dices, no, yo quiero WhatsApp. Entonces dejas WhatsApp como prioridad y ella, lo que hace el teléfono es solo te llegan mensajes de WhatsApp, ni de Facebook, ni de Twitter, nada. Solo con esa aplicación. Se incorpora un explorador de archivos nativos. Nativo quiere decir que ya viene preinstalado en el teléfono. O sea, ya puedes ver lo que va instalando el dispositivo con respecto a aplicaciones. Entonces tú ya puedes ver en dónde eso se está guardando y qué está haciendo. Y el doble toque de encendido para abrir la cámara. El de encendido me refiero al botón de al ladito, el del lado derecho. Entonces solo se presionaba 2 veces, era como un acceso directo, un acceso rápido. Solo se presionaba 2 veces y se activa automáticamente la cámara. Entonces bastante bueno y bastante funcional. Pasamos a Android Nougat, que es la versión 7.0. Su fecha de lanzamiento fue el 22 de agosto del 2016. Sus características fueron de mejores animaciones refiriéndose como a las aplicaciones, ya. Las aplicaciones, digamos, tú las seleccionabas y ella hacía una interfaz, ella hacía una animación, diciendo así. A eso hacía referente con esas mejoras. Opción de multiventana. Ya podías hacer dos cosas a la vez en la misma pantalla. Podías abrir Facebook y podías abrir YouTube. Diciendo así, podías hacer las dos cosas. Opción de memoria RAM en una aplicación de segundo plano. Esto fue más que todo como para el rendimiento del equipo. También se incorporó un Java 8. Se incorporó. Entonces volvió a abrir volver a abrir una aplicación cuando esta falla. Esto en sí fue esto no se refiere con los errores. Digamos, dice un ejemplo, X aplicación dejó de funcionar. Entonces lo que hace es, usted le da a aceptar y ella se cierra automáticamente y ya no hace más. En esta opción, en esta que llevo con esta versión, que pasa lo mismo.
X aplicación dejó de funcionar y te aparecían opciones. Te aparecían informar, reporte, esperar o, o volver a abrir. Entonces tú le das volver a abrir, ella se cerraba y volvía a abrir. A eso se refería con esta característica, con esta mejora. Bueno, mejora no es característica. Em, Ahora se puede editar los accesos rápidos en la barra de iconos. Entonces aquí es donde yo les decía que sí, el anterior solo teníamos cuatro predeterminadas, que como les dije eran llamadas, contactos, mensajes y un navegador nativo que tenía el dispositivo. Entonces para esta ya usted podía editar esos accesos directos, esta barra de iconos. Ya podía editarlos y ya podía decir, bueno, quiero tener Facebook, WhatsApp y no sé, y galería de fotos. Entonces ya te aparecían ahí. Entonces en la siguiente, el filtro azul para las visualizaciones en nocturna. Entonces, filtro azul, ¿por qué azul? Porque digamos el azul no es tan fuerte a los ojos, sino relaja un poquito más, no es tan llamativo. Entonces lo que hace es relajar los ojos, no como esa pantalla que uno siempre la ve muy iluminada. Entonces eso cansa demasiado la vista. Entonces el azul fue destinado para eso, para relajar la visualización del usuario. Pero lo dejé entre paréntesis, eso se añadió en la versión 7.1. Y los emojis en el teclado. Digamos que aquí ya cambia, ya se incorporan los emoticones. En el nougat es eh, el dulce que manejaban era un turrón. Ese sí, de acuerdo. Bueno, seguimos con Android Oreo, versión 8.0. Como saben, Oreo son las famosas galletas. En ella venían los iconos adaptables. Digamos, iconos adaptables quiere decir que eh, funcionaban en cualquier momento, o sea, adaptables. Se adaptan al dispositivo, a eso hagamos referencia. Siguiente es posponer notificaciones de hasta 2 horas. Eso fue muy bueno porque, digamos, tú dejas el equipo en silencio, pero aplicas esta notificación también. Lo que hace es que lo dices que en 2 horas. Bueno, en sí es, lo activas y no recibes notificaciones durante 2 horas. Y listo. Y después de las 2 horas ya te comienza a llegar todo el chorreo de notificaciones. Sigue la activación automática de Wi-Fi, donde tenga permisos. Quiere decir, o sea, cuando digo que donde tenga permisos, quiere decir que es donde ya tengan la contraseña. ¿Sí? O sea, ya ustedes estén conectados a esa red desde antes. Ya ustedes, o sea, ¿se acuerda que antes solo llegaba? Ustedes bloqueaban el teléfono y se apagaba. Y ya, y solo tenían que prender el dispositivo y se encendía. Pero no, ahora se mantiene encendida y apagada. ¿Va a consumir recursos? Sí, va a consumir recursos. pero, pero sus notificaciones van a llegar aún así tienen el dispositivo apagado. Entonces, así como dicen unas por otras. Mejoras en el rendimiento y seguridad. Sí, muchísimas. Como se pueden dar cuenta, ahora tenemos eh, qué queremos, que si autorizamos que haga el dispositivo, esa aplicación con el dispositivo. También tenemos las mejoras en fluidez del sistema, mucho más rápido. Y la incorporación de Project Treble, que aquí es donde les explico un poco. Ahí, bueno, igualmente dice que separa la capa del sistema de Android. Entonces aquí coge el sistema, por eso ahí es donde cogí la similitud de la Oreo. O sea, coge la capa del sistema de Android y el sistema operativo lo separa. O sea, ellos dos se separan, quedan dos capas y lo que hace es mejorar el rendimiento del sistema operativo. Entonces, pues me pareció muy curioso, muy interesante esta opción. Bueno, una opción no, sino la característica que le hicieron. Entonces me pareció bastante bacana porque se enfocaron bastante o sea, separaron el sistema de Android con el sistema operativo. O sea, es muy bueno.
Entonces continuamos con Android Pie, que es la versión 9.0. Creo que ya la escucharon por ahí, ya la habían visto, la han cacharreado. Entonces su fecha de lanzamiento fue el 6 de agosto del 2018. Aquí se reemplazan los botones. Bueno, eso fue un cambio, o sea, yo creo que brutal para la gente, para todos los usuarios, incluyéndome. Porque digamos que en esta opción se desaparecen los botones de usuario. O sea, los botones que siempre utilizamos, el famoso, las anteriores figuras geométricas, que era el triángulo, el círculo y el cuadrado, o sea, fueron quitadas. Y los reemplazaron por una barra de gestos. Barra porque resulta que él quitó esas tres aplicaciones, esas tres opciones, y puso únicamente una barrita pequeñita en toda la mitad de la pantalla. ¿Y qué hacía esa barra? Esa barrita te hacía esas tres opciones que ves ahí. O sea, yo creo que tú tenías el dispositivo, estás en Facebook, presionas la barrita, le hacías hacia arriba y te sacaba el menú inicial. Entonces, tú tenías el botón, la mantenías hacia arriba sin soltarla y te abría la multitarea. Te sacaba todos los archivos que tenías, las aplicaciones que tenías en segundo plano. Y digamos, tú estás en una aplicación, la presionas una vez y ella te devolvía. Entonces, pues, fue bastante interesante, pero imagínense, o sea, uno ya acostumbrado a una cosa y que llega un momento a otro y te la cambias completa. O sea, es muy tenaz. Entonces, en características, la navegación por gestos, que fue la que les dije ahorita. En comportamiento predictivo del uso de aplicaciones, digamos que esto es como para alertar al usuario, alertar, saber qué aplicaciones están teniendo un consumo alto y él mismo notificarlas y decirle, venga, tal aplicación está pasando esto. Está gastando demasiados recursos. Entonces ya uno dice, ve, ¿qué está pasando? Entonces aquí cambia la batería y brillo de pantalla. O sea, bueno, la batería y brillo de pantalla me refiero a lo que hace la aplicación. Por eso se refiere al comportamiento predictivo del uso de aplicaciones. Em, el brillo tiene que ver con, porque si lo tenemos en muy alto brillo, obviamente se nos va a descargar mucho más rápido. Y en batería, bueno, la batería sí, ya la funcionalidad de aplicaciones. Entonces también tenemos las mejoras en rendimiento y seguridad. Eh, y por último, en las notificaciones se pueden ver stickers y emojis. Entonces ya es más para los chats. Que te llega un chat de Messenger. Entonces en ella dice, hola, ¿cómo estás? Y te envía un emoji. Entonces la siguiente, ya llegamos a la versión 10. Ya estamos en... ya casi. Entonces su fecha de lanzamiento fue el 3 de septiembre de 2019. Se incorporaron bastantes características. Entonces yo les destaqué las más importantes, las que creí eran más importantes. Entonces entre unas está el tema oscuro para todo el sistema, que esto cambió rotundamente. O sea, eh, antes teníamos era el modo, ¿qué? El de la pantalla azul. O sea, el que les expliqué que te cambiaba el color de la interfaz y te la dejaba más relajada visualmente. En esta te cambia el tema oscuro, o sea, queda negro, no negro negro, sino te queda como un modo noche, algo así. Queda un tema oscuro más relajado para el usuario, para que él pueda interactuar, no se canse los ojos ni nada. Pero este cambia todo el sistema. O sea, tú activas el tema oscuro y cambia automáticamente toda la interfaz del equipo. Queda todo en modo noche, modo oscuro. También tenemos el soporte para operar bandas de 5G. Este también es opcional. Opcional no, sino hay que tener en cuenta que todavía no tenemos la 5G. Entonces, algunos dispositivos sí la tienen. Pero, entonces ya es como las anteriores del NFC y de otras cosas. Entonces, ya tiene reconocimiento facial nativa, ya incorporada en el dispositivo, dependiendo del modelo. Entonces, también tenemos la selección de colores en el tema del móvil. Eso quiere decir
Cuando digo temas del móvil no me refiero al fondo de pantalla ni protector de pantalla, sino a temas de cuando entras a la opción de varias aplicaciones, ese tema es el que te va a cambiar ese color, al color que va a escoger. Tenemos grabación de pantalla nativa ya incorporada en el equipo, asistente de Google más rápido, modo escritorio, o sea, es donde podemos conectar el dispositivo a una pantalla o un televisor, bastante bueno. Dos modos de rendimiento. Bueno, aquí cambia el rendimiento, que es un alto rendimiento, que es para que prioriza la velocidad del dispositivo, que sea mucho más rápido. Y otra que es de una baja latencia, que va a priorizar la experiencia de juegos, de juego, llamadas y videollamadas. ¿Listo? Entonces fue una actualización bastante buena, que bastante nos gustó. Y tenemos la 11, entonces pues pueden dar cuenta. Ay, mentiras. Entonces tenemos como pueden dar cuenta, tuvo una fecha de lanzamiento del 3 de septiembre del 2019. Y esta, o sea, la última actualización que tuvo fue el 8 de septiembre del 2020, o sea, hace poquito, hace como una semana. Entonces las características de estas fueron muy pocas, pero en sí muy agradables. Las características fueron las burbujas flotantes para notificaciones. No, o sea, sí, yo sé que las burbujas flotantes ya estaban con Messenger, pero ahora lo hicieron general para cualquier aplicación. Entonces también se puede modificar la hora para activar el modo oscuro. Esto ya era modificable. Digamos que aquí también pasó el modo noche, si no me equivoco, el modo noche creo que era lo mismo, que la pantalla te salía más opaca, el color cambia y te lo hace mucho más agradable visualmente y no te cansa tan rápido. Entonces también del Bluetooth, de quedar activo en cuando se desactive el modo avión, esto me pareció bastante genial. Digamos, yo utilizo dispositivos Bluetooth demasiado. O sea, digamos, para escuchar música utilizo unos audífonos Bluetooth. Entonces me parece muy genial. Yo puedo activar mi modo avión y aún así seguir escuchando música en mis audífonos conectados al Bluetooth. Me pareció una muy buena actualización. Una muy buena característica de decirlo. Control de electrodomésticos, que es una función, no sé, para una persona que tiene neveras inteligentes, televisor inteligente, todo inteligente. O sea, esta opción es muy genial. Le gustará mucho. También silenciar notificaciones que no quiere recibir. Entonces esto también lo pueden ver en la versión anterior. También la tenía. Entonces igualmente la quise añadir aquí. Mejoras en privacidad y seguridad. Y en mejoras de conectividad entre 5G. Como se pueden dar cuenta, creo que de aquí de la 10 se añadió la red 5G, pero decidieron añadir mejoras en la versión 11.0. Entonces también fue bastante interesante. Bueno, en conclusión, pasamos por muchísimas versiones. Se dieron cuenta que todo comenzó por una aplicación y después todo fue mejorando su interfaz. O sea, sí, tendríamos que cambiar de teléfono. Entonces, pero si queríamos disfrutar de una mejor experiencia con el celular, teníamos que hacer ese sacrificio. O sea, unas versiones muy buenas, fue muy genial, me pareció bueno, me parecen muy interesantes todas estas versiones, saber qué tenía cada versión, qué le hicieron, con qué venía esa versión. Digamos que ahorita ustedes también, los que ven el video, se hagan cuenta. Y yo creo que cuando escuchen el video, les digo las versiones, ustedes de una miran el teléfono y dicen, venga, ¿será que sí? Y miran y sí dicen, vea, pues está bacano. Inclusive hay que tener cosas que ustedes ni sabían. O sea, cuando yo hice esta presentación, yo miré cosas y yo dije, ¿en serio hace eso? O sea, son cosas que uno dice, ¿hasta dónde hemos llegado para hacer estas cosas? Entonces, la verdad, muy bueno, me parece muy bacano hacer esta presentación y esta exposición. Y espero que a ustedes también les haya gustado, espero que hayan aprendido algo. Muchas gracias por ver, por llegar hasta acá. Y nada, se cuidan mucho y que estén muy bien. Bueno, chao.
Chao.